Psicología humanista, principal representante Abraham Maslow. Alrededor de 1954 se presentaron trabajos con temáticas como el amor, la creatividad, el crecimiento. Por supuesto, eran rechazados por la mayoría de los conductistas porque ellos en su teoría no incluyen estos temas. Pero 4 años después de trabajar sobre esta brecha, apareció el primer libro del humanismo, Psicología Humanística. Y después, en Ohio, tuvo el primer lugar el simposio de Psicología Existencial. La psicología humanista puede definirse como la tercera rama fundamental del campo general de la psicología y como tal trata en primer término de las capacidades y potenciales humanos que no tienen lugar sistemático ni en la teoría positivista ni en la conductista o en la teoría clásica del psicoanálisis. Las primeras dos brechas de la psicología fueron el psicoanálisis y después el conductismo, pero ninguna de las dos incluye lo que vamos a analizar sobre el humanismo. La psicología humanista existencial es un movimiento programático surgido en Norteamérica en la década de los 60, orientado a promover una psicología más interesada en los problemas humanos, que sea una ciencia del hombre y para el hombre. Abarca temas mucho más complejos que el psicoanálisis o que el conductismo. Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo, establece dos principales conceptos para el humanismo: responsabilidad y decisión. Hay que encontrar una verdad que puede ser una verdad para mí, encontrar la idea por la cual quiero vivir y morir. Lo característico del humano es la experiencia personal, el conocimiento del abismo, la muerte, el desgarramiento y el miedo. Desde la perspectiva humanista existencial, el individuo es concebido como una totalidad organizada y como una unidad configurada que, en cuanto tal, no puede ser reducido a la simple suma de sus partes constituyentes. En su realidad más inmediata y comprensiva, es un todo orgánico significativo e integrado, compuesto por distintas facetas o aspectos que representan una organización compleja y contradictoria, dentro de la cual actúan armónica o disarmónicamente, compiten o cooperan, dominan o son sometidas las múltiples partes que lo caracterizan. Si ustedes se dan cuenta, la definición del individuo por parte del humanismo es mucho más compleja que el condicionamiento, que el conductismo. Aquí hablamos de un todo. El humanismo fomenta, por tanto, el pensamiento holístico. Recordarán, como se los mencioné, el pensamiento holístico es el que ve el todo, no nada más sus partes. El pensamiento holístico tiene que ver todo. Es decir, no ve árboles, sino que ve un bosque. Es como cuando vas a tomar una decisión, analizas, ves todo el escenario. No te enfocas nada más a una parte, que es lo que hace el conductismo, o la teoría de Piaget, o la teoría de Bandura. Nos está hablando de un desarrollo cognitivo y se enfoca en eso, pero el humanismo habla de motivaciones, de aspiraciones, de emociones, de sentimientos, de todo. El alumno no llega al aula y se queda nada más con la parte cognitiva de su cerebro. El alumno llega al aula y tiene emociones. El individuo como organismo. Muchos autores entienden que el funcionamiento del ser humano, concretamente en términos de un organismo total o unitario, a diferencia de posturas dualistas como las que hemos visto, el organismo está guiado por el principio de la autorregulación, que se considera como la capacidad primordial del organismo para percibir sus necesidades en las situaciones y encontrar, en función de las circunstancias, la elección y el aprendizaje. Siempre ocurren de forma holística, con una integración natural mente-cuerpo, pensamiento-sentimiento. El individuo y las relaciones humanas. La psicología humanista presta atención a la totalidad compuesta por el ser humano
en relación con sus semejantes, esto es, con la interdependencia del individuo y el entorno social. Esta orientación asume que la existencia humana en efecto se consuma en el seno de las relaciones que las personas establecen entre ellas. El individuo y el mundo. El ser humano no solo es una totalidad en sí mismo y parte de la totalidad formada por él y sus semejantes, sino que además participa de la totalidad más amplia que lo contiene a él y a las demás personas. El individuo como ser subjetivo y consciente. El ser humano vive subjetivamente y en realidad no tiene la posibilidad de eludir la subjetividad de su experiencia. Vivencia y percibe el mundo de modo inevitable, influenciado por su realidad personal, y así, en cierto sentido, el mundo externo forma parte de su experiencia interna. El individuo como ser libre y responsable. La capacidad de ser libre está unida al miedo y a la angustia existencial. El ser humano está arrojado a un mundo al que se le impone y a una existencia que trae consigo la confrontación con la inevitabilidad de la muerte. El individuo, el sentido y los valores. El individuo realiza un esfuerzo constante por poner al descubierto significados profundos que validan su identidad y que establezcan y apoyen los compromisos y las responsabilidades vitales que asume. Hallar algún grado de seguridad, certeza y guía en medio de una existencia que transcurre en un mundo marcado por la incertidumbre. El individuo y la tendencia hacia la autorrealización. La autorrealización debe ser visualizada como consecuencia de la realización de valores y el cumplimiento de sentido que como finalidad en sí misma. La posibilidad del individuo de crear y ser creativo. La creatividad del ser humano es uno de los elementos medulares que le permiten, por un lado, enfrentarse al entorno de manera efectiva y, por otro, dejar su huella en un mundo que, como hemos visto, forma parte de él. Su capacidad creativa es una herramienta relevante para plasmar su realidad interna y así para compartirla con los demás. Es una herramienta que puede proporcionarle sentido y convertirse en una expresión auténtica de autorrealización. La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide consta de 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. En el nivel más bajo de la pirámide se encuentran nuestras necesidades más básicas, como alimentarse o respirar. Cuando satisfacemos esas necesidades primarias, estamos rellenando la base de la pirámide y solo al cubrir esas necesidades podemos subir al siguiente nivel, donde se encuentran las necesidades secundarias y más arriba las necesidades terciarias. La teoría de la pirámide de Maslow explica de forma visual el comportamiento humano según nuestras necesidades. Una vez que se cubren las necesidades de un nivel, se va ascendiendo al siguiente. Las necesidades básicas o fisiológicas son las únicas inherentes en toda persona. Básicas para la supervivencia del individuo, respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, etc. Las necesidades de seguridad son las que se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida. Una seguridad física, como la salud, económica, como los ingresos, la necesidad de una vivienda, etc. Las necesidades sociales implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, familia, amigos, pareja, compañeras de trabajo, etc. Las necesidades de estima o reconocimiento son las necesidades de reconocimiento como la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras. Y las necesidades de autorrealización, en el quinto nivel y el más alto, solo pueden ser satisfechas una vez que todas las demás han sido suficientemente alcanzadas. Es la sensación de haber llegado al éxito personal.